Bienvenidos a un nuevo episodio en Vidas Extraordinarias. Hoy es el episodio más especial de esta temporada en el que tengo a mi madre de invitada, la señora Azalia Muñoz. Mami, 1.000.000 de gracias por aceptar mi invitación y porque hoy vamos a hablar de un tema súper especial, un tema fuerte. Va a ser una conversación cruda y bien honesta en el que vamos a hablar un poco sobre tu proceso cuando viviste el cáncer de mama, lo que pasó antes, cuando te enteraste y la vida post-cáncer también, que son temas que por lo general no se comentan de manera tan abierta. Y hoy quiero que hablemos un poco de eso. Ya tú eres una sobreviviente de cáncer, ya has adaptado tu vida a este nuevo estilo. Y también fue un proceso personal que te cambió tu forma de ver la vida, tu forma de ser y muchas otras cosas. Así que sin más, bienvenida a este nuevo episodio en Vidas Extraordinarias. Muchas gracias por la invitación. Me siento más que honrada de poder compartir con mi hijo. Realmente es un episodio fuerte y doloroso para cualquier familia que se vea con un diagnóstico de cáncer de mama inesperado, porque realmente siempre me cuidé mucho. Soy una persona de un peso estable, no soy una persona de excesos. Iba regularmente a mi médico y fue una tremenda sorpresa cuando yo me vi haciéndome biopsia, diagnóstico, y arranqué con fe. No cuestioné nunca por qué a mí. Entiendo que somos humanos y que las cosas nos pasan porque somos humanos y estamos aquí y nos tienen que pasar. Realmente nunca cuestioné por qué me sucedió. Entiendo que son cosas que no tenemos si es genético, no se sabe. Honestamente, no se sabe si es genético, si es la edad, si son hormonas que después, si es que estaba latente en el organismo y en un momento dado se manifiesta. Cuando fui a la doctora, a la oncóloga que me refirieron, la doctora Musé, realmente fui sola y apareció una amiga hada, madrina y hermana Reina, que yo hacía ahí sola. Yo le dije, yo estoy bien, yo no hago nada acompañada aquí, pues yo tengo que hacer mi proceso. Pero antes de profundizar ahí, porque tú te me adelantaste un poco, yo quiero que vayamos antes de que tú sabías que tenías que ir a una oncóloga, antes de que ya Reina te fue a acompañar. ¿Cómo fue ese inicio de esa primera vez que tú viste algo raro? Porque muchas personas tal vez ven algo raro, pero no le prestan importancia. Okay. Entonces yo quisiera, vamos al inicio de esa historia, cuando tú empiezas a tantear que tal vez tú tienes una enfermedad, que tal vez te tienes que chequear, tal vez tú te estabas poniendo desodorante, tal vez tú simplemente te viste un bulto en el espejo. ¿Cómo se da ese primer momento y qué pasa ahí? Ese preámbulo como tal no se dio así. Yo nunca sentí nada, yo siempre me chequeaba, toda la vida de siempre me he chequeado, me hacía mi mamografía, mi sonograma, pero lo único que yo sentía siempre, previo, era un dolor de espalda en el lado derecho, a nivel del omóplato. Incluso vivía diciéndole a Gerald, dame un masaje que me duele la espalda. En la oficina cambié la silla, me peleé con el gerente porque busqué una silla extremadamente cómoda, pensando que era la silla. Y en años después, porque en ese momento no lo supe, aparentemente el dolor venía ya del cáncer de mama. Y eso nadie piensa que un dolor de espalda tú lo vas a relacionar con un cáncer de mama. Entonces yo fui a mi chequeo y la doctora que me hizo la sonografía me dijo, esto no me gusta lo que veo. Hay que hacerte biopsia porque hay un nodulito pequeño de 3 milímetros que no se podía ni encontrar. Ahí empezó. Cuando me dijeron de biopsia, uno se asusta realmente. Uno ni quiere decírselo a su familia, honestamente. No, tú nunca dijiste nada en la casa, hasta muy adelante. Ya sí, después tuve que decirlo. Pero honestamente uno se impacta mucho, porque uno entiende que la palabra cáncer es como era antes SIDA. El que le diagnosticaban un SIDA decía, estoy muerto. Y el cáncer igual, aunque ha avanzado muchísimo, todavía hay personas que no lo superan, porque depende de la etapa y las condiciones físicas en que el cáncer se te diagnostique. Yo me acuerdo que esa tarde cuando yo iba en la Núñez de Cáceres, yo vivía en las praderas, yo iba pensando, bueno, nada, a enfrentarlo, esto es lo que hay y hay que salir adelante. Recuerdo que yo no le dije nada a mis hijos así como tarde la palabra cáncer, porque yo tengo una prima en Estados Unidos que cuando ella tuvo un cáncer,
y ella no le puso nombre. Ella dijo, yo no lo voy a nombrar para que no se manifieste. Entonces yo no quise usar la palabra cáncer, no por temor a la palabra, sino porque el impacto en las otras personas es más fuerte quizás que en la misma persona que le diagnostican el cáncer. Porque todo depende de tu lucha y de lo que tú entiendas que puedes hacer por ti. Entonces, cuando empezó el proceso, que es bastante tedioso de todos los estudios que había que hacer, ahí fue que comencé ahorita, donde yo fui a la doctora Musé, que me refirió el doctor Montero, y ella me dice, ¿qué tú haces aquí? No, que yo hacía sola, y yo estoy bien, porque yo doy gracias a Dios que el cáncer me agarró sana. Yo no tenía nada, yo no sufro de nada, yo no sufro de presión, yo no soy diabética, yo no soy hipertensa, nada. Entonces yo decía, bueno, me agarró sana. Entonces la doctora cuando me vio en la primera consulta me dijo, ya tú tienes la mitad del tratamiento ganada. Digo, ¿y por qué, doctora? Dice, por tu actitud ante la situación. La mitad del tratamiento de cáncer va con la disposición del paciente a enfrentarlo, a no decaer, a no traumatizarse, a no meterse en un estadio de pena, de tristeza, de depresión. Entonces ahí empieza el proceso. Yo le dije, mira doctora, yo siempre escuchaba que las personas decían que cuando biopsiaban, que te punchaban, como que yo tenía el temor, ese miedo sí yo lo tuve, de que cuando toman muestras y hay un cáncer, como que uno entendía que esas células tendrían a propagarse más rápido. Entonces yo le dije, mire, ¿qué hay que hacer? Vamos a empezar ya. Yo quiero hacerlo lo antes posible. Después que me tomaron esa biopsia, yo no quería esperar nada. Eso fue como un 9 de marzo del 2013. Y el 27 de marzo de ese mismo mes a mí me estaban dando la primera quimio. Cuando llegó, yo estaba en la primera quimio y llegó un estudio que mandan a hacer fuera y diagnosticaron que era hormonodependiente. Eso era muy buen pronóstico porque entendiendo que con las radiaciones, las quimios, la cirugía y un seguimiento para inhibir la secreción de esas hormonas, se conseguía un buen resultado. ¿Y qué significa hormonodependiente? Que era una hormona por la edad, que se vuelven como que ¿cómo te explico? Como que ellas se descomponen, se aceleran, sería. Entonces, al ser hormonodependiente podía ser controlado. Y ahí empieza el proceso. Previo a esto, claro, en mi casa... quería que entráramos un poco ahí a ver el proceso personal, más allá del físico. Digamos, a nivel físico, tú necesitabas quimio, tú estabas en una situación de enfermedad que ya estaba casi diagnosticada, todavía no había llegado el diagnóstico, pero a nivel personal, eso es lo que casi nunca se comenta. ¿Qué pasa ahí contigo? ¿Cómo tú decides afrontarlo a nivel familiar? Nosotros en la casa no nos enteramos hasta casi tal vez la misma semana de la quimio. Yo no quería uno a veces no quiere ni decirlo. Honestamente, uno siente que las personas que están fuera se hieren más que hasta uno mismo. Porque es muy difícil que el otro asimile lo que tú estás viviendo, por más que tú lo expliques. Por ejemplo, mi mamá era una persona en ese entonces ya mayor también, diabética, operada de cáncer de tiroides, y yo no quería ni decirle a mi madre la situación que me tocaba vivir en ese momento, donde uno sabe, yo fui tan ingenua que cuando yo fui al cirujano, yo le dije, yo tenía pensado ese año conocer Francia, que era uno de mis sueños de toda mi vida, y ya yo tenía mis planes de París en julio. Y yo tan ingenua en ese momento, le digo al oncólogo, doctor, yo tenía planes de vacaciones en julio, estamos hablando en marzo, ¿qué usted me dice? ¿Usted cree que yo puedo seguir con mis planes? Y él me mira como tan ingenua, porque fui ingenua, yo desconocía, como mucha gente desconoce, el proceso que eso implica. Y dice, no, déjelo para más adelante, así muy calmado. Digo yo, wow, doctor, bueno, ni modo, ¿usted qué sabe? Yo no sabía que yo empezaba en marzo. Duró años. Y todavía ahora uno sigue chequeándose. Pero ese proceso que empezó en marzo, que lo fuerte fue esos 9 meses. Yo volví a retomar un poco la vida en enero del año siguiente, 2014. Porque desde el diagnóstico empieza la quimio.
previo a cirugía. Cirugía, radiación. No, cirugía, quimio y después radiación. Y esas radiaciones eran 25 radiaciones. Que honestamente digo, horrible, horrible lo que se siente, el cansancio. Yo siempre he sido muy dispuesta, de mucho ánimo, y yo no tenía fuerza para dar ni 3 pasos. A veces yo tenía que subir, yo vivía en un cuarto piso, y yo decía, ay Dios mío, pues yo tengo que subir. Pero no es fácil. Pero el proceso se vive con entusiasmo. Hay que enfrentarlo y hay que tener fortaleza, hay que ayudarse. ¿Qué yo hice? Previo a que me empezaran las quimios, me compré una peluca del mismo color de mi pelo, porque yo vivía orgullosa de mi cabello, de mi seno, y yo dije, yo no me voy a ver sin cabello, y mi mamá no me puede ver sin cabello. Y yo me enganché una peluca, y cuando no tenía la peluca tenía un pañuelo, porque eso era primordial. Para mí eso era básico. Por lo menos yo no mostrarme, porque honestamente uno se queda sin un vello en el cuerpo entero, sin una pestaña. Uno parece, en el proceso de quimio, radiación, uno se mira en el espejo y parece como un ratón pelado. Entonces, un paréntesis ahí, mami, porque cuando ya empieza, digamos, ha pasado un mes, desde que inician las quimios, es que ya los efectos de la quimio empiezan a ser visual, ya el pelo se te empieza a caer, tú empiezas a sentir esa debilidad, que te falta el aliento, que no tiene energía, nosotros empezamos a ver que te tenemos que ayudar, y ahí es que empieza realmente todo a cambiar, de manera tal que nos damos cuenta que es realmente una enfermedad fuerte lo que viene, no es simplemente una pequeña enfermedad como tú quisiste pintarlo al principio de la enfermedad. Ah, no, tengo una situación, eso era más o menos por ahí que iba la conversación, que yo la voy a atender y no se preocupe. Entonces tú nos escudaste bastante, pero eventualmente es visual. Incluso para ti, tú no sabías tal vez cómo se iba a sentir la primera vez que tuviste que se te caía el pelo. ¿Cómo se da esa primera impresión, digamos? Y ¿qué tú necesitaste para poder seguir adelante? Porque mucha gente cuando ve ese shock de realidad, que se ve con la mirada perdida, que se ve que se le cae el pelo, no hay forma de evitar entrar en la depresión. Yo creo que no hay nadie que le diagnostiquen un cáncer que no piense que no se va a morir en ese momento. Tú piensas que tú estás luchando, que tú estás haciendo lo que hay que hacer, pero que en cualquier momento te puede dar algo, te puede pasar algo y te puedes ir. Entonces, por ejemplo, en las quimios, eso del pelo, eso fue así, a los 15 o 20 días, tú hacías así, se te quedaba el pelo en la mano. Yo me pelé bajito para evitar el proceso que fuera más impactante, me pelé bajito, pero hubo un momento en que ya el pelo se va todo, que no queda nada de pelo, entonces ahí empecé a usar pañuelo o peluca. Pero honestamente las quimios son una cosa que yo te digo que yo a nadie que quiera ni que no quiera le deseo que tenga que pasar por ahí. Ojalá nadie lo necesitara. Hay una quimio, eran 2 soluciones que inyectaban con un suero. Había que ponerte un catete. Tengo ahí todavía la marca. Eso era un catete que ponían para que fuera la quimio directamente a la vena. Ese catete las primeras veces no funcionó, estaba obstruido. Entonces me tuvieron que dar la quimio por la mano, por el brazo. Esa vena donde pasaban las quimios se dañó. Esa vena no vuelve a servir nunca más. Porque el cirujano me dijo, no puedo tocarte el puerto ahora, que así se llama lo que te ponen, para meterte a cirugía de nuevo, porque eso era en cirugía. Y volverte, cuando te vaya a operar, yo te cambio el puerto para las quimios que faltan. Que las quimios eran por aquí, por las venas. Resulta que esas quimios, cuando te ponen una, hay una que le llamaban el diablito. Esa es roja. Y le decían el diablito ahí en la sala de las quimios. Y realmente cuando eso te entra al cuerpo, tú no sabes, tú crees que tú no te vas a parar de un sillón. Te dan escalofríos, te ponen 3 frazadas, hay gente que lo han tenido que sacar de ahí por una clínica, hay gente que le han tenido que dar las quimios internos porque no la toleran, hay gente que le han tenido que suspender la quimio porque no la toleran. Y tú te dan un estremecimiento que tú dices, bueno, me puede dar un paro en cualquier momento. Eso es lo que uno piensa. De aquí tú no sales. Tú no sales porque esto es, te puedo decir que yo decía, bueno, los clavos de Cristo en esa época eran clavos, ahora son quimios. Porque es fuerte, muy, muy, muy fuerte. Bueno, hasta el día de hoy, yo nunca había sabido nada de eso. Esa es la realidad.
Y tú nunca, o sea, tú protegiste tanto que en la casa no se tocaran los detalles. Que de verdad, o sea, tú nunca dijiste nada. O sea, ¿por qué tú, en vez de buscar apoyo, tú trataste de escudar, digamos, a tu familia, tú trataste como de nunca Es ser que, el mijo, mártir? oye lo que te puedo decir, lo puedo decir a cualquiera. Nadie puede vivir el sufrimiento ajeno. Entonces, ¿qué uno tiende a hacer como madre? A proteger. Porque ¿qué yo hago con...? Tú no puedes sufrir conmigo, aunque tú me adores. Por eso el comentario que tú hacías en un post tuyo, de que tú en ese momento sentiste que no hiciste lo correcto, tú hiciste lo correcto. Porque todo el mundo no está preparado para el sufrimiento, o para enfrentarlo, o para ver a un ser querido sufrir. Entonces, yo entiendo que yo no hago nada con decir, me duele. Ahora, sí lo ameritaba en su momento, cuando lo necesité, sí. No tenía fuerza, no podía hacer las cosas, pues necesité ayuda. Pero honestamente, nadie puede vivir tu sufrimiento. Lo que hay que ser fuerte para enfrentar. Cuando a ti te pasó el proceso del corazón, por más que yo te quisiera, yo no podía detener cuando te subió la presión. ¿Tú me entiendes? Entonces la vida es eso. Yo entiendo que hay que enfrentar las situaciones, poner mucha entrega, disponerse, pero todo el mundo no tiene esa facilidad de enfrentar las situaciones con entereza, porque eso es una parte del proceso. Pero cuando llega mi cirugía, eso fue otra cosa, ¿no? La cirugía tardó entre 6 a 7 horas. A mí me estirparon la mama derecha, que era la del problema, con 13 ganglios, que quedé con problemas linfáticos. Ese brazo no se puede tocar, no puedo hacer fuerza, no me puedo pinchar. Pero la mama izquierda yo me la estirpé por precaución y me puse una prótesis. La prótesis yo la rechacé y yo me pasé 2 meses visitando la clínica interdiario a curarme. Y hasta que se diagnosticó que era una bacteria. Y tuvieron que retirarme la prótesis. Yo volví, entré a cirugía como 2 veces más. Cuando yo me vi, el proceso de recuperación del brazo derecho, el cáncer, tiene un proceso que hay que hacerlo para recuperarlo, porque tú pierdes la movilidad. Y cuando el médico me dijo que yo tenía que hacer ese ejercicio, hasta que el brazo se extendiera, yo decía, bueno, yo sí no puedo mover ese brazo, porque entonces yo tenía el problema del otro. Entonces yo me sentía, honestamente, ¿tú sabes cómo yo me sentía? El pájaro herido con las 2 alas rotas. De verdad. Yo dije, no, pero yo soy un pájaro herido, las 2 alas rotas. Pero me rodeé de cosas buenas, tenía a Santa, con mi comida a tiempo. Hubo mucha gente que me respetó mi espacio, porque honestamente, quizá lo último que tú quieres ver gente, o que te visiten, tú no ten la disposición. Yo le digo a cualquiera que le den un diagnóstico o que esté en una clínica, que traten de respetar ese espacio, porque no todo el mundo quiere que lo vean en esa condición. Bueno. No todo el mundo va porque te quiere, hay mucha gente que va porque va a ver qué está pasando. Entonces duele que te vean mal. Uno prefiere aislarse. Yo me aislé, pero no aislada, porque yo entendía que tenía que proteger mi salud y que yo salir, como mucha gente lo hace, era exponerme. Y uno tiene el sistema inmune muy deficiente, el sistema inmune. Cada vez que te van a poner una quimio, si los glóbulos blancos están bajitos, no te la pueden poner. Entonces te inyectan para subir los glóbulos blancos para poderte dar la siguiente quimio. Cuando tú te vienes a recuperar de una quimio, ya viene la otra. Entonces tú te pasas en ese círculo vicioso. Que nunca estás bien. Que tú no estás bien. Entonces, ¿qué ánimo tú tienes de ver gente, de nada? Tú básicamente ni siquiera querías pedir ayuda. O sea, tú lo viviste de manera tan individual, hasta donde podías, que realmente tú le facilitaste la vida a tu entorno. Eso es una realidad. Pero ¿cómo alguien puede desarrollar ese tipo de fortaleza? ¿Por qué tú lo hiciste así? ¿Por qué otras personas no pueden hacerlo así? O siempre me lo he preguntado eso, como que, o sea, ¿cómo mami tenía la fortaleza para realmente escudarnos tanto y que ella misma, tú sin fuerza? Yo recuerdo que tú a veces te parabas a buscar algo, o había veces que tú hacías un comentario de pasemos un vaso de agua, pero era muy raro verte pidiendo ayuda. Y la realidad es que tú estabas en toda la disposición de que todo el mundo te hiciera todo por ti, porque tú estabas
sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, ¿cómo tú sacaste tanto de abajo sin tú estar preparado para eso? Ustedes siempre han dudado mucho de la fe. Y yo siempre le he dicho que el colchón más cómodo que yo he tenido en mi vida se llama fe. Porque por fe tú no te rindes. Tú siempre crees que va a pasar lo mejor. Tú siempre crees que puedes. Tú siempre crees que va a salir bien y que tú vas a poder. Entonces, cuando lo del brazo, por ejemplo, que yo decía, Dios mío, pero yo no voy a poder levantar este brazo, yo no puedo hacer este ejercicio. Y yo fui un día a la Anunciación. Yo siempre he tenido mucha fe en el Santísimo de la Anunciación. Y yo no puedo, humanamente yo no puedo hacerlo. Pero si tú quieres, yo voy a poder levantar ese brazo. Y después yo me iba a misa los domingos a la Anunciación. Yo pasaba la misa entera con el brazo en esta posición, dando gracias, porque yo creía que no iba a poder hacer, pero se puede. Entonces son cosas que si tú no tienes ese conocimiento, si tú no tienes esa fe, si tú no crees, yo no hago nada con comentarla. Son cosas que yo he vivido y la interiorizo y la disfruto porque sé que se puede. Porque el proceso es difícil. Con la radiación era una cosa que uno, de verdad, yo sentí, el proceso de la radiación yo lo sentí tan duro o más que la quimio. Y no porque la radiación fuera nada, porque eso simplemente hacen un morde, te ponen en un sitio acostado, hay que ir. Pero da un cansancio que uno no se imagina que se puede cansar de esa manera. ¿Qué deja esto? Que tú tienes que cambiar. Que a pesar de que uno quizá cree que hace las cosas correctas, que come bien, que es sano, que es saludable, esto viene a decirte, lo quiero mejorado. Yo empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer unos jugos que yo sigo haciendo todavía. Tú empiezas a iniciar una especie de vida normal, que ya no es normal, es un nuevo tipo de normal. ¿Cómo se da ese proceso? Estamos ya hablando, entrada 2014, ya tú tienes una vida con un brazo muy afectado, tú te ves por primera vez en el espejo sin mama, no tienes los senos que tú estabas orgullosa, tu pelo todavía está bajito, tú te estás acostumbrando es como que tú volviste a nacer en una nueva persona. ¿Cómo se da ese proceso ahí a nivel personal? Y yo sé que parte de lo que tú acabas de decir de la fe, aquí también entra ahí, como que tú sabes que tú ibas a poder vivir ese proceso. Pero yo sé que la primera vez que te viste, como muchas personas lo van a hacer, y que la gente que leyó un poco del tema del cáncer sabe que la primera impresión cuando te ves es como el bajón más grande de depresión que mucha gente tiene. Cuando tú te ves calvo, sin senos, débil, y hay gente que tal vez nunca sale de ahí. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Trata de ser lo más honesta posible, porque hay mucha gente que tal vez no sabe ni siquiera cómo tú puedes acompañar a alguien en ese proceso. Y cómo tal vez alguien como tú, que ya lo viviste, tal vez tú puedas dar un consejo. Mira, cuando alguien tenga ese proceso, lo mejor que puede hacer es tal vez darle espacio. Tal vez tal y tal cosa. ¿Qué tú entiendes que hubiera sido lo mejor para quien está escuchando el podcast y dice, oye, yo tengo a alguien que está a punto de empezar ese proceso? ¿Qué yo puedo hacer para realmente poderlos acompañar? Simplemente la persona tiene que acercarse y ofrecerse en compañía. Si tú quieres que te acompañe, si tú quieres hablar, si tú puedes ofrecerle a esa persona una distracción, pasearlo, llevarlo a la orilla del mar. Yo cuando voy a Rodi, que son chequeos de revisión 3 meses, después 6 meses y después al año, ahora todavía yo sigo yendo a Rodi anual, yo sigo tomando Femara. Y cuando yo voy, yo entro a la sala de terapia. Ahora no se puede después del COVID, pero yo entraba y hago siempre y doy testimonio y le hablo a las personas que están en el proceso. Y les digo, miren, yo pasé por aquí. Yo estuve como ustedes están ahora mismo en esa camilla, sin cabello, sin pestaña, pero se puede. Cuídense, quiéranse, desen buena vida, vean películas, oigan buena música, hagan lo que les gustan, no se llenen de noticias, de incertidumbre, de mucha información falsa. Hay demasiados remedios, demasiada gente diciéndote qué hacer. Que yo entiendo que debemos hacer, aprender nosotros qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Porque todo el mundo te va a querer dar una receta o decirte qué hacer. Entonces yo lo que entiendo que cada quien debe aprender cómo se siente bien y qué le gusta y qué quiere hacer.
Entonces lee, escucha, investiga, hay mucha información mucha información buena de tus alimentos, de bajar el azúcar, de que el azúcar es el auxiliar número 1 del cáncer, se llama azúcar. Quítala o rebájala de tu vida. No beba jugos hechos, no beba cosas que venden hechas en la calle. Yo bajé muchísimo, yo como carne de nuevo, pero en sus inicios bajé mucho la carne, consumía mucha lenteja, muchos guandules, habichuela negra, todos los vegetales, y jugo hacía, y lo sigo haciendo en un procesador, pero de manzanas verdes, espinaca. Tú realmente hiciste un cambio nutritivo. Nutritivo. Drástico. O sea, para mucha gente que hasta el día de hoy tú mantienes y tal vez tú te has mantenido saludable y ha sido gracias a esas nuevas, digamos, rutinas que tú creaste. Digamos, está la parte que tú sigues caminando, tú, o sea, como ejercicio, tú también sigues la parte de nutrición, así tratando de comer lo más saludable posible. Pero el día que te quieres beber una copita de vino, claro, te la bebes. El día que mi una cervecita te la bebes. Claro. O sea, no es que tú has dejado de vivir, sino tú aprendiste a vivir una vida. No se debe dejar de vivir porque no sabemos hasta qué día estamos aquí. Yo pude superarlo. Yo voy a cumplir en marzo del año que viene 9 años ya de esto. Pero honestamente hay gente que no logra superarlo porque, como decía ahorita, todos los organismos son diferentes. El estadio en que te diagnostican un cáncer es importante porque no sabemos. Dependiendo del estadio del cáncer, tú vas a poder trabajar para salir de él o no. Entonces, yo vivo diciéndole a las muchachas en la oficina, con todas las personas que hablo, chequéense, aprovechen el mes de octubre, que es el mes del cáncer. Hay muchísimas facilidades en los sitios, no te cobran diferencia a los seguros. Hay que estar muy pendiente, porque son cosas que si a tiempo te la diagnostican, ahí ya la ciencia ha evolucionado demasiado, como para decir que alguien se va a perder por un cáncer de mama, especialmente, porque hay otros tipos de cáncer más agresivos. Por ejemplo, mi mamá vivió un cáncer de tiroides, que yo viví el proceso. Y mi mamá, gracias a Dios, después de esa cirugía vivió 25 años. Le dieron yodo radioactivo, no, todo bien, pero se anduvo a tiempo. Cuando la doctora me diagnosticó, yo le dije, ¿qué hay que hacer? Arrancamos. Y yo a los 20 días del diagnóstico yo estaba recibiendo la primera quimio. Entiendo que eso es muy importante, tomar una decisión a tiempo y rápido para enfrentarlo. No dormir y no echar el pleito, porque honestamente... Yo de eso quería comentar, porque yo creo que... Yo en el episodio pasado estaba hablando de algo, que era el miedo. Tú tienes dos formas de cogerlo. Una es el miedo de lo que puede pasar, o el miedo que te paraliza. En tu caso, tú tenías miedo de que el cáncer empeorara y por eso tú tomaste acción rápida. Que es como la gente debería cogerlo. Como que, oye, si te diagnostican, no dejes que el miedo te paralice, porque tú esconderlo y meter la situación abajo de la alfombra no va a hacer que se desaparezca. Simplemente se está volviendo más grande y se te está atrasando la situación. En tu caso, tú dijiste, si esto es lo que hay, ¿cómo lo podemos hacer lo más práctico posible? Cuando empezamos, vamos a ponernos la pila, y tú simplemente lo viste como una forma de hacer lo que hay que hacer. Y ahí cambió tu historia. Esa misma historia, si tú hubieras simplemente, no, es una cosita, no te chequea, porque todo el mundo piensa que a mí no me va a pasar. Lo más normal es, no, eso yo lo veo en películas, eso le pasó a fulano, pero es muy difícil asociar que a ti es que te está pasando. Entonces, quiero que volvamos ahora de nuevo a ese inicio de ese 2014 ahora. Te ves por primera vez en tu nueva versión, tu proceso mental, tu proceso ya familiar y tu forma de pensar, ¿cómo te ayudó a seguir adelante con esa primera impresión de la nueva Salia? Fue difícil, muy difícil. Verte sin pelo, un brazo que se te hincha, un brazo que tú tienes que ir a terapia, que yo he estado interna en 2 ocasiones por el linfedema, me ha hecho una celulitis, es riesgoso. Entonces tú vives con un temor. Cada vez que tú te vas a hacer una evaluación, tú quieres ver cómo están esos parámetros, qué pasó. El diagnóstico inicial eran como 80 unos de ellos y después bajó a la mitad cuando me operaron. Hay uno que se ha mantenido alto y no ha bajado, pero hay gente que se queda así toda la vida. Entonces en la parte física duele mucho como mujer. Duele mucho porque tú no te sientes que eres completa ya. Tú sientes que una parte de ti ya no está. Pero hay que seguir adelante. Entonces sí seguimos siendo completa en un sentido, porque yo tengo un sentido, yo tengo la vista, yo tengo el olfato, yo tengo la vida y la sigo disfrutando. Pero el impacto es duro. Incluso cuando el 2014
yo seguía con mi peluca. Como en abril me dice la doctora, ¿y usted no se piensa quitar esa peluca? No le van a crecer los cabellos mientras usted tenga esa... Mi mamá nunca me vio. Yo no sé si mami nunca me preguntó. Yo pienso que ella se lo imaginaba y no se atrevía a preguntarlo para ella no sentirse peor. Nunca ella me vio sin pelo. Yo me ponía mi peluca aunque sudara como un caballo. Y, bueno, incluso en la casa, tú casi nunca andabas sin peluca. o el pañuelo, un pañuelo. Siempre era en pañuelo. Y yo recuerdo que las veces que te vi sin peluca era porque yo entraba de repente a tu habitación. Yo no permitía porque ¿qué? La pena no es buena. Entonces, la pena le hace daño al que siente pena y el que está recibiendo la impresión. Entonces, mientras uno pueda mantenerse erguido y con orgullo y sobrellevar las situaciones sin llevar ese lastre de pena y tristeza a los otros, hay que hacerlo. Porque a la larga ellos no van a poder vivir lo que tú estás viviendo. Y mi mamá, por ejemplo, yo sé que una vez llegó a mi casa y no comió. Ella no vivía aquí, ella vivía en Puerto Plata. Y mami se quedó muda, amugó cuando me vio con el pañuelo. Y le digo, mami, ¿tú no vas a comer? Dice ella, no. Y se le salieron 2 lágrimas. Después me dijo, ay, mija, yo tuve una impresión tan grande cuando te vi que yo no quería comer. Y la debilidad de mi mamá era comer. Yo sé que ella se dio cuenta que yo no tenía cabello, pues yo estaba en la casa con calor, un pañuelito. Y no es fácil, pero yo oculté mucho eso de mi mamá. Mucho. Para que ella no sufriera. Porque, ¿qué iba a hacer ella con sufrir por mí? Aunque se lo imaginara, no es lo mismo cuando tú lo palpas, a cuando tú lo hablas. Entonces uno trata a veces. No solamente lo traté de proteger a ustedes, la protegí a ella y hasta me protegí yo. Porque mientras menos pena sientan y menos te conduelan, lo más normal posible. Tú estás normal, tú estás tranquilo. Cuando en abril yo me quité, antes de eso, un día yo fui a Jumbo y yo me parqué, estaba lleno. Y yo después olvidé dónde yo me había parqueado. Y yo corrí en ese parqueo de Jumbo con uno de los tipos ayudándome a buscar el carro. Y yo lo que tenía deseo era de arrancarme esa peluca, porque a mí los sudores me corrían. Y el pique y la impotencia, y yo no encontraba el carro. Y nada, y pasa. Cuando yo me quité esa peluca, para mí fue muy difícil. Muy difícil verme con esos 3 pelitos. Parecían la flor de la caña. Yo recuerdo. Ay, Dios mío. Yo me sentía como una infeliz, honestamente. Porque para mí tener los cabellos arreglados es parte de mi vida. No por el cáncer, no, pero ese proceso de crecimiento de ese pelo después. Óyeme. Ese me dio maduro y yo creo que hasta la quimio. Pero pasó, crecieron también. Lo que hay que tener presente es, en la vida todo pasa. Nada se queda estático, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo físico, ni el amor, ni el odio, todo pasa. Y, o sea, estoy medio en shock también, pues hay muchas cosas que estoy asimilando ahora que, así como tú nos protegiste, o sea, uno mismo también te trataba de dar el espacio, pero al mismo tiempo uno trataba hasta de protegerte de ti, protegerse uno. Era como que no queremos hablar del elefante en la habitación. Sí. Tú sabes, como que no toquemos el tema y nadie habla de eso. Muy delicado. Entonces, pero yo ahora pensando, por lo mismo que tú estás diciendo, y que tú sabes que yo leo mucho del tema de filosofía y eso, y lo mismo que tú estás diciendo aplica a tantas cosas. Esa misma forma de pensar de cuando tú empiezas a ser que te estás quejando de tu situación para tú dar pena, entonces la gente te empieza a tratar como el tipo que da pena. Y entonces tú nunca sales de ahí tampoco. Pero con una situación tan fuerte como un cáncer, que es algo prácticamente de vida o de muerte, tú decides no volverte el mártir, no volverte la víctima de la situación. Consigues una fortaleza, digamos, que es realmente digna de admirar, porque yo que conozco gente que ha vivido otros procesos, realmente han querido tener ese tipo de fortaleza. No es que no lo quieran, pero es que no tienen dónde sacar. Hay gente que no puede. Y realmente es muy triste ese tipo de situación, porque te llega una situación tan difícil, algo que te arrasa con la familia, porque eso en la familia de nosotros eso transformó, digamos, todas las dinámicas y fue lo más suave tal vez posible dentro de lo que cabe. Pero hay otras familias que esa enfermedad arrasa con la familia completa, porque es que no hay ni siquiera forma de hacerle caso. El frente económico. Por ejemplo, gracias a Dios, yo tenía un buen seguro. Le voy a hacer una promoción a Pali, que ahora es Mafre. Realmente yo tuve muy buenas coberturas de mi seguro. En ese momento tuve una holgura económica que no estuve preocupada nunca por qué hacer, qué comer, qué yo quiero, qué no quiero. Gracias a Dios y a mi trabajo,
tuve mucha solidaridad de mucha gente, de la empresa, de la familia, de los amigos cercanos, hasta no cercanos, mucha gente que me respetó mi espacio, porque eso sí digo, al enfermo hay que respetarle su espacio. Claro, no abandonarlo, porque también el abandono da tristeza. Y la gente necesita apoyo, necesita saber que tú estás ahí. Cuando las quimios, que yo hablo en el episodio pasado, que yo me escudé bastante de ir, no te quería ver mal, yo era muy muchacho, y yo realmente, tú sabes que tú y yo siempre hemos tenido una muy buena relación, y tú y yo siempre nos reímos juntos y todo ese tipo de cosas. Y yo saber en la etapa que tú estabas, yo no tenía la madurez para verte así, yo no estaba preparado en ese momento. Y quien llevaba a mi mamá a las quimios era mi hermana. Bueno, pues mami, en vez de tener el apoyo de mi hermana, mami prácticamente lo usaba como si fuera el chofer. Tú le decías, déjame en la quimio, yo resuelvo sola. Y tú, creo que tú misma le pagaste el Hotel Santo Domingo. Y tú le decías, cuando tú me dejes en la quimio, vete y tú te metes en la piscina. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? O sea, hay veces que también tú necesitas el apoyo de otra persona. No, lo que pasa ahí es que en las quimios, por ejemplo, las personas que van, los acompañantes, no entran a la sala a estar contigo. Se quedan afuera. Y se era quedan una sala muy afuera. tétrica también. Entonces, Irina, realmente yo no quería que ella cogiera esa carga emocional que tiene todo el que está ahí, que quizás yo la puedo aguantar. Pero óyeme, hay mucha gente ahí que te está hablando de otro tipo de cáncer, de gente que no tiene solución, de gente que no tiene los recursos, gente que venían de Higüey, de La Romana, de Santiago, que no sabían dónde se iban a quedar quizás ese día después de una quimio, que quizás no tenían la condición económica ni siquiera de comer bien, y eso es lo que tú oyes en esa sala. Entonces yo decía, cuando yo entré a la quimio, ya te dejan en un sillón cómoda, aquí hay médicos, habían 3 enfermeras, tú no vas a hacer nada aquí. Claro. Vete y cuando yo vea que voy a, porque eso duraba 3 horas el proceso, cuando yo vea que eso va a terminar, yo te llamo y tú llegas. Y eso yo lo veo normal, muy normal, porque óyeme, yo viví esa sala. En lo que tú esperas que el seguro autorice, pasan hasta 2 horas, y hasta que el seguro no autoriza, tú no entras a la sala a hacerte la terapia. Y a veces se trancaban los teléfonos. Entonces tú decías, ¿y qué hace una? Yo creo, y espero y confío, que mientras yo pueda hacer las cosas y desenvolverme, uno no necesita de nadie. Porque nadie puede hacer las cosas por ti. Ahora sí, yo no podía, pero eso no es nada. A mí me pasó algo que se me estaba olvidando. Cuando ya pasó el proceso de quimio, radiación y todo, el puerto ese que ponen aquí, Se obstruyó, ¿no? como dejaron de darme quimio, ellos no te lo quitan hasta que pasan unos meses. Por si acaso hay que volver a quimio, porque no se sabe, hay que esperar análisis, estudio, que pase un tiempo prudente. Pero el puerto, cuando la doctora me manda, ay, vete a la sala para que te lo limpien, porque se puede obstruir. Y yo crucé, muy guapa yo andaba ya en mi carro sola. Ellos hacían, inyectaban un líquido algo para limpiar el puerto. Perfecto. Yo salgo de ahí. Cuando yo voy por la 27 en el carro, a mí me entraron escalofríos. A mí me dieron sudores frío, calor, y así unos temblores. Y yo no sé por qué yo, en vez de devolverme para la clínica, seguí para la casa. Cuando yo llegué a la casa, me arropé de pie a cabeza, temblando. Y le dije, Irina, llama a la doctora Musé, que yo estoy mal. A correr a hacerme un análisis, una bacteria, cuando me limpiaron el puerto. Eso fue duro. Esa fue la primera vez que yo realmente lloré con el tema. Porque ahí, cuando yo te veo Temblando, totalmente fue indefensa. Eso o sea, fue, tú temblando, con los ojos allá atrás, seca, y se te veía una cara de miedo en la cara. Yo todavía lo tengo la impresión en la cabeza. Así, me era acuerdo como de que... ese día. Y tú arropada así, que no podías dejar de se subió a temblar. la cama a buscarme. Realmente fue muy fuerte esa parte. Fuerte. Y ahí tú también, independiente. Algo que yo quiero que toquemos un poco, porque creo que es importante, de tu persona. Todo el que te conoce sabe que tú estás rodeado de muchísima gente que te quiere. O sea, tú siempre has sido como un ser de luz en tus entornos y la gente siempre quiere estar rodeada de ti. Y creo que eso jugó un papel muy importante a la hora de tú tener tu proceso, porque tú siempre te sentiste rodeada de personas que estaban presentes. Tú tienes muchísimas amigas que todas estuvieron ahí, que son como hermanas tuyas. Y también amigos y demás, la familia, todo el mundo estuvo ahí presente. Y eso es su pan. Y creo que es muy importante hablar de lo que uno da sin tú saber lo que vas a recibir. Porque tú le diste a todas tus amistades, a toda tu familia, a nosotros y a todos, tanto. O
sea, tú siempre has estado para dar. Y al final, cuando tú lo necesitaste, tú pudiste recibir. Pero mucha gente vive de una forma, digamos, que no le da mucha importancia a las relaciones y no esperando que algún día le den, sino que simplemente o son malas personas o le dan igual, hablan mentiras, ese tipo de cosas, no tratan de aportar en los entornos que están. Y para mí eso fue un gran ejemplo de lo que significa tú realmente ser un ser de luz para otras personas. Porque cuando tú tratas de ser el que aporta, el que da un buen consejo, el que trata de ver al otro bien, tú no sabes en qué momento tal vez la vida te dé un golpe tan duro que sea el otro que necesite empujarte un poco del carro. Porque yo recuerdo los procesos de luego de que tú empiezas tu vida normal y en los mismos procesos de la quimio, en la casa siempre había alguien que quería ir a verte, o llamaba, o me llamaba a mí, o Odi, Reina, Maggie, o sea, habían tantas personas ahí de diferentes etapas de tu vida, que no son de la etapa más reciente, de la etapa de mi infancia, tu No, y las etapa... que llegaron nuevas. De la oficina me mandaban fruta porque sabían que yo no podía con otra cosa. Realmente yo siempre he sido así, independientemente del cáncer. Yo pienso que hay que servir, que hay que darse y no esperando nada a cambio. Porque yo creo, y siempre lo he pensado así, que uno debe hacer lo posible por ayudar, por servir. Porque yo pienso que eso no me tiene que llegar a mí, pero le puede llegar a alguno de ustedes. Que lo mismo que uno da, no es que vuelve como un boomerang, tú lo vas a recoger, no. Pero le va a llegar a otro, o a alguien que lo necesite. O quizá el servicio que yo hago un día en un sitio le va a llegar a otro por otra vía, porque esa es la vida, ese es el universo, fluir. 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 Yo aparte de eso siempre me gustó mucho leer, últimamente que he estado muy rezagada. Siempre creí en los crecimientos personales, siempre busqué libros de autoayuda, libros de superación, libros que te den una visión diferente del día a día, y no solamente es para qué yo estoy aquí. O sea, se supone que somos seres de luz, que somos espíritus, que trascendemos, que somos un cuerpo, un alma, pero el alma es lo más importante, y el espíritu. Porque si tú no tienes mente, si tú no tienes espíritu, si tú no tienes amor, ¿Qué tú tú no eres nada. Una masa básicamente? inerte. ¿Qué tú entiendes que han sido los aprendizajes más grandes después de eso? Realmente uno aprende a vivir diferente. Uno empieza a valorar más la vida y la gente que uno ama. Uno empieza a darle un sentido distinto a todo lo que te rodea. Porque honestamente, quizá 8 o 9 años después yo puedo mirarlo así, pero yo no sabía en ese momento si yo lo iba a poder contar. Uno nunca sabe. Entonces, cada momento es importante. Y lo primero que le puedo decir a cualquier persona, que busque ayuda, que lea, que se ilustre para mejorar cada día su condición humana independientemente de un cáncer. Porque quizá mi fortaleza venía ya de otro tiempo. No me la dio el cáncer. Yo tenía esa fortaleza porque yo he vivido muchos procesos distintos de soledad, de crianza, de ustedes. Entonces, uno se va fortaleciendo en el camino, nunca se deja de aprender. El cáncer es una enseñanza más para tú decir, oye, estoy aquí ahora, pero mañana yo no sé, déjame dar lo mejor de mí. No rezagarte, esconderte en un caparazón, aislarte, volverte, como diría, inhumano, no, al revés. Darte más, porque eso es lo único que sirve en la vida, cuando tú te das a los demás. Yo le digo a todas las personas que me conocen, lo saben, si tú me necesitas y yo te puedo servir, y yo te digo que sí, cuenta y di que yo lo estoy haciendo con amor, nunca por obligación. Y si me ofrezco para hacerte algo, es porque lo siento. Si no, no me ofrezco. Entonces, eso es la vida. Entregarse. Pero la fortaleza viene de tú trabajar esa parte tuya para que tú no flaquees, para que no, las marejadas de la vida, no, el vaivén de las olas, tú lo vivas y fluyas como el mar. Pero tienes que fluir, pero no te puedes tambalear, sino fortalecerte y parar. Que no te dé miedo hacerlo. Que no te dé miedo. Si uno empieza a juzgarse
de cómo realmente estamos enfrentando los problemas es de una manera como victoriosa. Y si o sea, independientemente de lo peor que pueda pasar. Porque hay muchas situaciones que pueden ser catastróficas. Y tal vez tú nada más pensar en, ay, que puede salir mal, te frena o tú empiezas a coger un miedo y no haces nada. Pero la vida real es que mientras mejor tú lo hagas, es más probable que salga bien. Muchas veces uno actúa de una forma tan débil que eso es lo que te asegura que va a salir mal. Claro, porque el temor es malo. El temor es la falta de fe. Entonces, cuando tú temes, tú lo atraes. Entonces tienes que superarlo, enfrentándolo. Entonces, que yo dije eso mismo que tú decías. Digo, yo no hago nada con sentarme a llorar la situación. Yo no recuerdo que yo lloré, así como me diagnosticaron el cáncer y yo me voy a volver loca y me voy en lágrimas, como que no. Porque yo dije, estamos aquí y lo que pasa en el mundo no tiene que pasar y pasa. Entonces, como que yo no tengo recuerdo de que yo me haya puesto a dar gritos porque me diagnosticaron el cáncer. Yo lo que dije, hay que enfrentarlo. ¿Qué hay que hacer? Y eso es lo que uno debe hacer en cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué te pasa y qué hay que hacer para superarlo? Mami, hay un recuerdo que yo tengo de un diagnóstico que tú tuviste que nos lo ocultaste. Yo quiero que tú cuentes esa historia. Porque eso fue una historia que, como ya vimos, tú nos ocultaste un poco de la información. Pero quiero que tú cuentes un poco ese proceso y esos 6 meses que duró. Sí, en una de esas ocasiones, porque realmente uno se pasa bastante tiempo haciéndose diferentes estudios, hay que hacerse bastantes estudios para seguimiento de los controles y los parámetros de los lineamientos del cáncer. Dentro de esos estudios me han indicado siempre gammagrafía ósea. Yo fui a hacerme el estudio a un centro de aquí de Santo Domingo y en ese estudio me diagnosticaron una metástasis ósea en L5, L3, L5 y L4 creo. Honestamente, yo no sabía qué hacer porque ya una metástasis, después que tú has vivido un cáncer, es una palabra muy dura. Eso da muerte. Yo fui a la doctora con mi diagnóstico, cuando ella lo vio, se asombró, pero me dijo, no podemos hacer nada porque hay que esperar, porque como eso te inyectan medio de contraste, no podían indicarme otra, en ese momento, en otro estudio, en otro centro. Me dijo, espere octubre, eso fue en mayo, y en octubre usted va, pero vaya al oncológico y hágaselo en el oncológico con una doctora mexicana que hay ahí, que es excelente técnico. Yo me quedé calladita, porque yo dije, ¿qué hago yo con decir esto si no me puedo hacer el estudio de nuevo? ¿Cómo voy yo a mortificar que si pasó, pasó? Pero espérate. Te dan esta súper mega mala noticia después que tú tienes años pensando que tú estás libre de cáncer. Viene una noticia que golpea a cualquiera y lo sacude. Como que hey, tú no estás libre, tú no te has librado de todo este tema. Yo estoy aquí. Él está aquí y viene duro. Una metástasis significa que te llegó a los huesos y que de ahí no hay vuelta atrás. Ya. No hay vuelta atrás. Entonces te llega esa noticia y ¿qué pasa? Y tú decides esperar los 6 meses por la recomendación de la doctora, pero a nivel personal eso significa algo gigante. Yo realmente dije, bueno, esto está feo y difícil, pero yo no puedo hacer nada si no me puedo hacer el estudio. Pero honestamente, la confianza mía es demasiado grande. Yo a veces creo que yo soy ignorante, porque la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida, honestamente. Yo decidí confiar en Dios. Yo me puse en su presencia. Le dije, si hay algo donde sea, séllalo. Y me entregué como a esperar un resultado a futuro. Cuando me tocó ir al oncológico en octubre, gracias a Dios, ahí no había nada. La doctora muy explícita, un excelente médico, tecnólogo, me dijo, mire lo que aquí significa una metástasis ósea y mire su estudio. Usted la podía haber matado, el diagnóstico o la depresión. Eso fue un mal diagnóstico. Fue un mal diagnóstico. Señores, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Gracias a Dios que no era real, porque también en esa espera yo pude haberme muerto. Claro. Porque si era verdad que era una metástasis ósea y yo no podía definir el resultado y tenía que esperar, lo más que podía pasar era lo peor. Pero sigo contando y no pasó. Entonces, honestamente, doy muchas gracias de que fui a ese sitio, de que el diagnóstico fue equivocado y en el otro sitio me dieron luz de nuevo
Y en ese momento que yo supe del diagnóstico que no era positivo, fue que yo lo informé a mis hijos y mi familia. Sí, que te queríamos, Nunca lo dije. te queríamos matar ahí. Nunca lo Éramos dije. nosotros que te queríamos matar ahí. Entonces ahí vino una crisis de que si yo estaba loca, que como yo no dije nada, digo ya, ¿y qué ustedes van a resolver? Bueno, Había que esperar y no podían hacer nada. Y la confianza y la fe que yo tengo, ustedes no la tienen. Entonces yo lo guardé para mí. O sea, tú pasaste 6 meses tranquila entonces. Yo estuve tranquila. Honestamente, yo no estuve angustiada. Así que les recomiendo que revisen bien. Uno aprende mucho, uno aprende. A mí hay mucha gente que me llama a preguntarme de sitios, de médicos, de situaciones, porque uno en el camino aprende. Porque uno se pasa mucho tiempo en sitios distintos evaluándose. Entonces uno va aprendiendo qué hacer y qué no hacer. Entonces eso es importante. Que se conozcan, que conozcan su cuerpo y que sepan dónde se hacen los estudios. Y que si llega una mala noticia, sí, que no la acepten como y que si llega una mala definitiva. noticia, busquen otra opinión porque puede que esté equivocada. Porque si en ese momento yo me creo que eso era así y la doctora empieza a darme quimio y radio otra vez por ese diagnóstico, también doy gracias que mi doctora es buena. Porque también ella podía decir, bueno, eso dio positivo, vamos a trabajarlo. Y ella lo que me dijo, hay que esperar, porque no creyó en el resultado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así, entonces lo escondí porque no hacían nada con sufrir todo, sufría uno solo y como yo no sufrí tanto. Mi mamá siempre decía que yo no sufría tanto, que yo siempre fui así. Así es. Algo que yo vi desde joven, que ahora lo puedo conectar, porque antes tal vez no lo podía conectar. Tú lo mencionaste y es que ahora que yo me recordé que realmente tú siempre has estado en un camino de crecimiento personal. Tal vez yo emulé eso de ti, porque ahora recuerdo que tú también cogiste un curso de metafísica, tú siempre estabas leyendo diferentes tipos de libros que andaban rodando en la casa, tú siempre fuiste devota a la religión, pero también a investigar sobre ella. Tú leías, además de la Biblia, tú leías diferentes tipos de libros. Y de una forma u otra, algo que yo he visto en mí, que claro, lo puedo ver potencializado por mucho en ti, porque tú tienes más años de experiencia, es que cuando tú empiezas ese camino de crecimiento personal, de una forma u otra tú vas creando o el carácter o la forma de pensar que te permite tener carácter para afrontar una situación. Entonces, en mi caso, tú sabes, yo siento que he madurado mucho gracias a los libros, no porque yo he madurado en sí, sino porque he leído y cuando se me presenta una situación me puedo plantear. El Gerardo de antes lo hubiera hecho así, pero ahora con lo que yo he leído entiendo que lo puedo hacer de una mejor manera. Tú con, digamos, cientos de veces que has tenido que poner tu carácter a prueba, ya sea cuando tú decides mudarte de Puerto Plata a Santo Domingo totalmente sola, o ya cuando te divorcias, cuando te mudas a Miami. O sea, tú tienes toda una historia de vida llena digamos, de altibajos. De altibajos y de obstáculos que han ido forjando tu carácter. Y mi pregunta aquí venía más por ese lado del crecimiento personal. ¿Qué importancia tú crees que ha tenido en tu vida? Y si tú realmente entiendes que ha marcado una diferencia. O es algo que simplemente vino contigo así. Tu forma de ser. Mi forma de ser. El amor. Yo pienso que yo siempre desde pequeña me sentí muy amada. Y la gente que se siente querida es sana. ¿Y el que no se siente? Se enferma. Es verdad. Pero imagínate lo siguiente. Imagínate que alguien esté escuchando y no se siente querido. ¿Qué puede hacer esa persona? Que busque ayuda. Porque de verdad, yo siempre me sentí muy querida. En especial mi tía Cristian, mi madrina. Yo todo el que me rodeó, yo siempre me sentí como rodeada de cariño. Yo nunca me sentí como el patito feo. Entonces, yo pienso que lo más grande que puede tener un ser humano es recibir ese amor. Porque el amor te sana, el amor cura. Entonces, la mayoría de las personas que se enferman, que están depresivas, no se sienten queridas y necesitan ayuda. Buscar ayuda. Yo he caminado, como tú dices, mucho a nivel espiritual. Estuve en yoga, estuve en metafísica. Siempre he ido a la iglesia porque me gusta. Yo no voy por obligación ni porque me dicen, y por eso voy sola. Porque yo lo hago porque yo siento que quiero ir. Entonces, en ese caminar y leer y aprender, uno va forjándose para mejorar. Para mejorar. Cuando yo me divorcio, ¿qué pasa conmigo? Yo me voy a una comunidad
donde encontré hermanos con la misma situación que yo tenía en ese momento, donde sirvió de apoyo y todavía seguimos siendo hermanos y amigos. Entonces la gente siempre pienso que las relaciones son muy importantes. Las personas tienen que relacionarse, las personas tienen que tener en quién confiar, y las personas tienen que tener por lo menos a alguien que los quiera para que sanen. Entonces, ¿qué consejos le podríamos dar a alguien que está a punto de iniciar el proceso, tiene muchos miedos, puede que sea joven, puede que no, está parado, tiene miedo de empezar de cero? Para quien no sabe, mi mamá empezó de cero varias veces en su vida. En la realidad, incluso cuando ella se muda a Miami tratando de buscar una mejor vida para sus hijos y vuelve como al año. El año, ¿no? Como 4 meses. Bueno, 4 o 5 meses. Pero sin nada. Bueno, claro, tú vuelves sin nada, una mano adelante y otra atrás, y empezó de cero. Ya eso fue, qué sé yo, 50 años, tenía 45, por ahí, no sé. En el 2017. ¿Cómo 2017? Yo ni me acuerdo. Ya. 2004. 2004, mamá. 2004. Claro. Entonces, ahí también ella empezó de cero y no era una muchacha. Entonces, mucha gente tiene eso de que yo no puedo empezar ahora. Y ella empezó con hijos de cero y al día de hoy le fue, digamos, bastante bien y pudo crear de cero y con mucho esfuerzo. Entonces, a esas personas que están en esa etapa, tienen miedo de vivir. No le ha dado un cáncer, pero tal vez le ha dado otra cosa. ¿Qué uno le puede decir con alguien que tiene los aprendizajes de vida que tú tienes? Que a mí, por ejemplo, tú sabes que a mí me encanta cuando tú me das consejos de vida. Así mismo, como si fuera a mí, yo quiero que tú des 2 consejos que tú entiendas que son valiosos para cualquier persona que está buscando vivir una mejor vida. Lo primero es que cuando tú tienes 2 manos y tienes la fortaleza, puedes enfrentar cualquier cosa. Cuando yo regresé, como dice Geraldito, yo volví, claro, tuve un trabajo, pero yo llegué a alquilar una vivienda, después que yo había tenido vivienda, yo había regalado todos mis muebles y yo empecé de cero con cosas prestadas. Y yo no tuve miedo, porque ese es el problema mayor de las personas, es el temor. Así como yo decidí regresar, porque entiendo que era la mejor decisión, pero yo no tuve miedo de venir a enfrentar de nuevo aquí y no temer a lo que diga la gente. Y no escuchen a las personas que no te van a llevar por el camino que tú quieres, porque es que a la larga tú debes hacer lo que tú quieres. Todo el mundo opina. No lo que quieran los otros. La gente opina de medicina, la gente opina de tu salud, la gente opina de tu vida, de tu trabajo. Entonces, las personas, lo primero que tienen que estar claro en qué quieren. Y lo que tú quieres, enfrentarlo. Con trabajo, con disposición. Emprender algo si entiendes que el trabajo no es lo que tú sueñas. No te quedes estático por algo que a la larga a uno se le va la vida. ¿Y para qué lo hizo? Entonces, el consejo sería ese. Que enfrenten sus miedos y que elijan lo que quieren y que vayan en busca de ese sueño. Con trabajo, claro. Claro. No rezando que va a llegar del cielo. Con trabajo. Que eso es un paréntesis importante. Mami, aunque es muy religiosa, es una religiosa, digamos, práctica. Ella no reza esperando que va a llegar del cielo, ¿verdad? Sino que hay que poner el esfuerzo. Mami, 1.000.000 de gracias por ser parte de mi podcast. A mí me hacía mucha ilusión invitarte. Realmente es una conversación dura. Yo realmente me aprendí algunas cosas que yo no sabía, como lo del diablito, de la parte de la química. Diablito. Y señores, esto es un episodio más que nada para que uno repiense muchas cosas en la vida, uno sepa cuáles cosas son importantes, porque muchas veces le estamos prestando atención a algo que es pasajero. Y con eso, señores, vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Grandes palabras de la señora Azalia Muñoz. Mami, te amo y muchas gracias por estar aquí. Te quiero.